Pues muy buenas tardes. Tenemos una invitada de nuestro proyecto Obstáculos Epistemológicos en la enseñanza de la filosofía y en la enseñanza de la ciencia, que de verdad es un honor y un gusto que esté con nosotros. Tiene un currículum extenso y solo voy a presentar muy brevemente a la profesora Ana Claudia Couló, que viene de la Universidad de Buenos Aires y que se ha dedicado a la docencia y a la formación docente, a la enseñanza en la filosofía, en fin, este dominio, digamos, tan descuidado y tan importante. Nosotros en un cambio curricular reciente nos hemos dado cuenta de qué descuidado está el campo de la formación docente y aunque no es el tema de nuestro proyecto, es una de las consecuencias, digamos, de los trabajos que nos interesa hacer y promover. Además, la profesora Couló participa, además de los, digamos, los lugares donde participa en su país, en el IHPST, que es este grupo internacional donde la historia y la filosofía de la ciencia son fundamentales para la enseñanza de la ciencia. Hemos coincidido, digamos, en ese lugar, en esos intereses, y es una manera diferente, pensamos, que puede tener y que tratamos de promover para la enseñanza de la ciencia. Le hemos pedido su venida a México para tratar de iniciar un proceso de colaboración para trabajar con estos obstáculos epistemológicos, básicamente en el campo de la enseñanza de la filosofía, pero justamente nos hemos percatado pues que la relación con la enseñanza de la ciencia es estrecha. Ella nos va a hablar hoy sobre los errores sistemáticos, la evaluación y la enseñanza de la epistemología, y esperamos que este sea, pues ahora sí que el principio de una larga, duradera relación y colaboración con México y con ella y sus colegas también, pues que trabajan en este campo. Así que muchas gracias, Ana, y adelante. Pues por supuesto, antes de empezar quería agradecer enormemente la invitación de Soraya y su equipo, y me han tratado a cuerpo de reina desde que estoy en México, así que realmente quiero agradecer públicamente. Es mi primera visita a México y la verdad que lo estoy pasando de maravilla. Así que gracias a todos por la bienvenida. Voy a apagar la luz y empezamos. No quiero seguir. Ustedes me avisan si yo hablo muy rápido, como argentina que soy, por favor. Agregué allí el término lógica del título y voy a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica también. Por ahí me acelero un poquito en ese punto. En todo caso, después tendremos tiempo de volver y comentar cuando termine la exposición, si a ustedes les parece. Los contenidos de lógica, epistemología y filosofía de la ciencia forman parte de aquellos contenidos filosóficos que aparecen de modo transversal, no solo en la enseñanza de la filosofía en las aulas destinadas a esa asignatura, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, en Argentina aparecen en la escuela secundaria, que son los 6 años de escolaridad. Desde que estoy acá me di cuenta que no necesariamente queremos decir lo mismo. Estos son los 6 años de escolaridad que van desde más o menos los 12 a los 18. Entonces, en las clases de filosofía específicamente. Pero también, por ejemplo, ocasionalmente en las clases de ciencias naturales. Esto es requerido por el currículo, aunque todavía no tiene mucho éxito concreto. En la formación universitaria de grado y posgrado en otras disciplinas diferentes de la filosofía, en la formación docente en distintas asignaturas, y en la Universidad de Buenos Aires, en otras también, pero en la Universidad de Buenos Aires en particular, en la materia que se llama Introducción al Pensamiento Científico. En esta conferencia me voy a referir especialmente a este último año. Introducción al Pensamiento Científico es una materia obligatoria para todos los alumnos del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Es el primer ciclo de todas las carreras. Existen distintas cátedras que ofrecen perspectivas diferentes a partir de un núcleo de contenidos comunes que incluye elementos de lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. IPC puede ser cursada tanto en la modalidad presencial más habitual como dentro del programa UBA21 de educación a distancia. UBA21 es un programa constituido originariamente como una forma alternativa al inicio de los estudios universitarios. Actualmente pueden cursarse en esta modalidad 10 materias diferentes: química, psicología y también esta materia IPC, que es común a todas las carreras. Desde su inicio el programa tuvo una oferta de enseñanza que incluía tanto materiales escritos, bibliografía obligatoria, complementaria, guías de estudio y actividades, y tutorías no obligatorias de consulta.
Además, en diferentes momentos y con distintos formatos, se emplearon también otros recursos: radio, programas de televisión, películas del circuito comercial, vídeos filmados ad hoc, etc. A partir de la difusión de la comunicación electrónica se incorporaron consultas por correo y el acceso a foros de discusión, y recientemente un campus virtual. La única instancia presencial obligatoria en el programa es la de los exámenes. Para aprobar cada materia es preciso rendir 2 parciales, con dado promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Si el promedio es entre 4 y 6, corresponde ir a un final integrador. Por encima de 6 como promedio, sin aplazos, no hace falta el final integrador. El programa se inició en el año 86 y continúa hasta el día de hoy, aunque las cátedras a cargo de las diferentes materias han ido variando con el tiempo, con la consecuente modificación de los contenidos y los abordajes para su enseñanza. Las 2 cátedras a cargo de IPC entre su formación, en los 80 y el año 2004, que fueron dirigidas respectivamente por la, seguramente les va a sonar a algunos de los presentes, por la doctora Gladys Chualau primero y luego por la profesora María Cristina González, ambas compartían la preocupación y el interés por desarrollar instrumentos de evaluación que conjugaran la validez y la confiabilidad de las pruebas con la función pedagógica de revisar aprendizajes y estrategias de enseñanza. Una de las características más notables de este programa es la masividad del alumnado al que atiende. Entre 1986 y 2008 hubo más de 600.000 inscritos y no me sobra ningún cero en la cifra, no es que se me escapó alguno del teclado. En 1996, 3.169 estudiantes presentaron exámenes de IPC y en 1997, 7.818. Por supuesto, era inevitable que en el momento de la evaluación la proporción docente-estudiante resultara relativamente baja, con un número elevado de exámenes a corregir en función del tiempo. Esto se resolvía habitualmente con la incorporación temporaria de docentes formados, específicamente se ve un curso de formación para correctores, y también con la suspensión de las tutorías durante 2 semanas para que tutores y tutoras se dedicaran casi exclusivamente a la corrección de exámenes. Y yo formé parte de este programa desde el año 87, con lo cual tenía este entretenimiento de corregir 300 exámenes en 15 días, por ejemplo, mientras uno además daba clases de otra cosa y tenía malas costumbres como comer, dormir, atender a sus hijos, porque parece uno calcula y más o menos le da que el tiempo no alcanza para todo. Ahora bien, el número de estudiantes no es la única cuestión a considerar en la evaluación. Por el contrario, se trata de un proceso que puede referir a múltiples sujetos y objetos de investigación: aprendizaje de los alumnos, eficacia de las prácticas de enseñanza en sentido amplio, materiales y recursos empleados, funcionamiento institucional, políticas educativas en la escuela o en un contexto más extenso, etc. Jimeno Sacristán y Pérez Gómez ya hace muchos años señalaron 2 grandes perspectivas de análisis de este fenómeno. Por una parte, a partir de su función didáctica, a cargo fundamentalmente de los y las docentes, y por otra, como un fenómeno institucional, que supone a menudo un fuerte peso del currículum oculto y que involucra a docentes, alumnos, responsables institucionales y al contexto familiar y social asociado a la escuela. En referencia a la situación didáctica, posiblemente, la multiplicidad de componentes que se ven afectados por la evaluación explica su grado de complejidad. La transmisión del conocimiento, el tenor de las relaciones docentes-alumnos, los matices de las interacciones en los grupos, la selección de métodos, la confluencia con la cuestión de cada disciplina, el peso sobre las expectativas de alumnos, profesores y padres, los efectos sobre la valoración social de los individuos y también de las instituciones, etc. Alrededor de la mitad del siglo pasado, la evaluación adquirió progresivamente un lugar central en la organización didáctica, ya que desde una perspectiva que privilegiaba la eficacia, se consideró que el aprendizaje se reconocía por sus resultados, por sus efectos, por la comprobación del alcance de los objetivos formulados, y estos resultados se relacionaron fuertemente, inclusive en algunos casos de modo causal, a la eficacia docente. De las 2 funciones tradicionalmente asociadas a la evaluación, entonces, se privilegió la acreditación de los saberes más que la provisión de información para la mejora de prácticas y propuestas de enseñanza, lo cual es una caricatura de mi parte, pero para ubicar un marco de trabajo. La evaluación, y en particular los exámenes, ocuparon de este modo un lugar central en el diseño y la práctica de la enseñanza. Dentro de la revisión que se ha dado en el campo de la evaluación en las últimas décadas, se ha hecho hincapié en la necesidad de lograr que abandone ese rol estructurante. Nos referimos a la recuperación de la evaluación como un lugar para la resolución de problemas genuinos y que no se agote solo en la situación de exámenes. Es decir, que contemple instancias de revisión y reflexión sobre lo hecho, que permita consolidar o reformular aprendizajes y también estrategias de enseñanza.
Desde este punto de vista es indispensable, por ejemplo, un examen que se devuelve simplemente con la adjudicación de un puntaje, del que quizás no se han explicitado los criterios de corrección y donde el estudiante no ve más que subrayados, tachaduras y mucho comentario. En estos casos podemos inferir que la evaluación cristaliza exclusivamente en su rol de acreditación y manifiesta su inutilidad como instrumento creativo para la apertura de nuevas posibilidades didácticas. No es de extrañar, en esos casos, que los alumnos y las alumnas miren solo la nota, que por otra parte suele estar arriba de todo, y procedan a guardar la hoja o, en algunos casos, a destruirla si la nota no les gusta. En síntesis, la evaluación implica, por una parte, una serie de cuestiones técnicas genuinas que deben ser resueltas: cómo obtener la información, qué instrumentos son pertinentes, cómo garantizar que esa información sea válida y confiable, y en nuestro caso particular, cuáles son más adecuados a los contenidos, las habilidades, las actitudes, las destrezas, le pongan el nombre que quieran según el marco teórico que tengamos, pero que sean propiamente filosóficos. Y además, por otra parte, la evaluación debe tener en cuenta aspectos relacionados también con el carácter pedagógico, ético y político de la situación educativa. Cómo diseñar instrumentos que permitan generar situaciones favorables a la explicitación y ampliación de aprendizajes en construcción. Qué evaluar y qué no. ¿Con qué fin? O sea, ¿para qué evaluamos? ¿Qué comunicamos a los estudiantes y de qué modo? ¿Qué comunicamos y cómo a sus padres, sobre todo en el caso de estudiantes menores de edad, a la institución, a la sociedad en general? Pero además, la evaluación en los sistemas de educación a distancia presenta características particulares. La educación a distancia supone condiciones de interacción diferida, muchas veces en tiempo y espacio, aunque la introducción de las nuevas tecnologías ha reducido esa brecha, pero sigue estando, tal que ofrece obstáculos particulares a la posibilidad de ofrecer respuestas, información o sugerencias ante las dudas o las dificultades planteadas por los estudiantes. Supone además un desarrollo de la autonomía de quien aprende en la organización y conducción de los aprendizajes, así como ciertas habilidades para la autoevaluación, para poder seguir avanzando, pero a conciencia de qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Esto vuelve particularmente relevante la consideración de estrategias pertinentes para la provisión adecuada de información, para la ampliación, corrección o profundización de los aprendizajes por parte de los estudiantes en situaciones de evaluación, que se convierten en instancias privilegiadas de comunicación personal para que docentes y estudiantes, ambos, obtengamos información acerca del desarrollo de los aprendizajes y podamos, ambos, ajustar nuestras propuestas y nuestras actividades en consecuencia. Y en ese marco adquiere importancia la reflexión acerca de los errores sistemáticos que cometen los estudiantes, en nuestro caso, en relación con la lógica y la epistemología. Numerosas investigaciones realizadas desde hace ya varias décadas en el marco de la didáctica de las ciencias naturales han relevado concepciones ingenuas presentes en muchos, casi yo diría la mayoría de los individuos, de fuerte persistencia y con aparente resistencia a los esfuerzos docentes por modificarlos. Por ejemplo, y las van a encontrar, o sea, uno googlea esto y aparece así, por cientos los materiales sobre el tema, pero afirmaciones como la ciencia es conocimiento verdadero, definitivamente probado, hay un método algorítmico con pasos preestablecidos para el descubrimiento de nuevos hechos, o leyes o teorías, el descubrimiento inductivismo ingenuo, ¿no? Hay una generalización de observaciones objetivas, la ciencia progresa de manera lineal, los científicos son individuos geniales, varones de mediana edad y blancos, o sea, una mujer morocha no puede ni pensar en hacer ciencia, que en muchos casos trabajan en soledad. Esta última, que es muy curiosa porque suele darse toda junta y a veces en los mismos individuos dependiendo de qué estemos hablando. La ciencia es neutral, o sea, la ciencia es neutral, lo que es después los políticos o los ingenieros hacen algo con ella, pero el científico, el biólogo, el físico son neutrales. O bien es un ámbito de progreso y solución de problemas, o bien es un ámbito pernicioso de producción y reproducción de relaciones de dominación, carrera armamentista y degradación ecológica, y a veces el mismo individuo cree las tres cosas, solo que en lugares o momentos distintos, ¿no? Y nunca se entera de que está siendo contradictorio consigo. Por su parte, en la enseñanza de la lógica es posible encontrar ejemplos habituales y cualquiera que haya estudiado lógica seguramente va a poder sumar algo más o reconocer algunos de estos. Por ejemplo, en el reconocimiento de razonamientos hay muchos estudiantes a los que les cuesta distinguir un razonamiento de un enunciado condicional. La aparición de estereotipos vinculados con apariencias superficiales pueden reconocer un razonamiento si es premisa, premisa, conclusión. Pero conclusión porque premisa, premisa, no, ya esa es otra, tiene otro precio.
o incluso exclusivamente cuando la forma es típica, la tabla de verdad del condicional, que es la bête noire de todo lo que enseñamos lógica, que han sido estudiadas también en psicología de razonamiento, por ejemplo, a partir de la tarea de Wilson, sobre el que vamos a volver, o una colega argentina ha trabajado esta cuestión de que se traduce, no es verdad que sea entonces incorporando la negación, no como una negación del condicional, sino como la negación de la segunda parte, y otros casos. Y por supuesto las dificultades para enseñar a aprender las relaciones entre verdad y validez. Cualquier docente de lógica habrá encontrado que numerosos estudiantes sostienen empecinadamente que si un razonamiento tiene conclusión falsa, entonces este argumento o razonamiento es inválido. Si tiene conclusión verdadera, entonces es válido. Y si tiene premisas verdaderas y su conclusión también es verdadera, entonces obviamente es válido. Por su parte, en algunos artículos relativamente recientes, estos autores, Barker-Plummer y compañía, relevan en un número muy elevado, pero muy elevado de casos, justamente mediante el empleo de técnicas de las tecnologías de la comunicación, una cantidad de dificultades en la traducción del lenguaje natural al lenguaje formal. Y otros autores, como Steinin y Van Lambalgen, encuentran una frecuencia importante también, por ejemplo, no recuerdo si en la sustitución de conectivas, que atribuyen a una interpretación del condicional como bicondicional en el uso cotidiano, especialmente en contextos normativos, ¿no? Donde, si yo digo, una cosa es que yo diga, si este número es mayor que 2 y es natural, entonces es mayor que 1, y otra cosa es que yo diga, si es menor de edad, entonces no puede consumir alcohol. No es el mismo sí entonces, pero tendemos a confundirlos en el lenguaje cotidiano y no nos damos cuenta que estamos usando condicionales diferentes. Estas dificultades han sido estudiadas, por una parte, desde la perspectiva de la psicología del razonamiento. Por ejemplo, en la tarea de selección de Wilson, les voy a pedir a ustedes que se tomen un segundito para ofrecer una respuesta mental a esta pregunta y no hace falta que la digan en voz alta. Un segundo. No vale hacer tablas de verdad. La respuesta de ustedes. ¿Está? Muy bien. Esta es la respuesta correcta. Y no hace falta que nadie me diga así. No hay examen aquí. Sin embargo, la frecuencia habitual de respuestas es esta. Uy, se me corrieron todos los... ¿Sí? ¿Se ve igual o que se me hayan corrido las columnas? Sí. La mayoría contesta A y B. O sea que hay que dar vuelta E y 6. Le sigue la respuesta que hay que dar vuelta solo A. ¿Sí? En un artículo, claro, la primera reacción después de que Wilson propuso esta tarea fue decir que el ser humano es irracional. Así, nomás. Claro, esto puso nerviosa a mucha gente. Entonces, desde la perspectiva, hay autores que han mostrado, por ejemplo, en un artículo de 2000, Stanovich y West, recuperan interpretaciones posibles que se han dado estos resultados para evitar concluir la irracionalidad humana de la siguiente manera. O bien, la racionalidad humana es normativamente adecuada y el error está en el planteo o la interpretación de la tarea, y los llama panglosianos, Pangloss como el personaje de Cándido que creía que todo era lo mejor, era el mejor de los mundos posibles, o apologéticos, los defensores. O bien, la racionalidad humana es un resultado evolutivo independiente de los estándares normativos, una fuerte impronta de la biología, ¿no? De los estudios biológicos. Pero en ese caso, cualquiera de estas soluciones nos hace creer que la enseñanza de la lógica clásica es irrelevante para el aprendizaje de habilidades racionales y nos quitan uno de nuestros argumentos preferidos para enseñar lógica, con lo cual, por una cuestión aún gremial, debemos resistirnos a eso, y entonces nos gusta, a los que damos lógica, esta última opción, para la cual encontramos que, afortunadamente para nosotros, es posible pensar que existe una distancia entre las respuestas esperadas, normativas, y las efectivamente realizadas, que puede ser salvada mediante una educación adecuada. Los argumentos ofrecidos para salvar la racionalidad humana aluden al hecho de que existan errores de ejecución debidos a falta de atención, desactivación de la memoria u otras fallas temporarias, a que puedan existir limitaciones computacionales inherentes que impidan la respuesta de acuerdo a la norma porque nuestros recursos son limitados, porque el investigador tiene un problema y aplicó un modelo normativo incorrecto,
y esta es muy interesante para mi gusto, y es la que tiene Stenin y Van Landelgen, que alternativamente el modelo normativo del investigador es correcto, pero el del estudiante, o el de, en este caso el sujeto, porque es investigación psicológica también, solo que está construyendo la tarea de manera divergente y está dando una solución normativamente correcta para otra tarea, que la que creía el investigador que estaba resolviendo. Esta última perspectiva cabría considerar que, a pesar de que habitualmente se ha considerado la lógica formal clásica como neutral, transversal a los tópicos, es posible distinguir, sin embargo, entre razonamiento a una interpretación y razonamiento desde una interpretación. En un libro de 2008, Stenin y Van Landelgen indican que la elección de la lógica con la que se trabaje dependerá entonces de una serie de parámetros. La elección de un lenguaje formal, la elección de una semántica para ese lenguaje y la selección de una definición de argumento válido en el lenguaje. Por ejemplo, la lógica proposicional hará esta elección que hay acá. No me voy a detener en esto porque no es lo central, es solo para mostrar las alternativas posibles, ¿no? Pero en cambio, en una lógica modal, tendré esta otra posibilidad de pensar, ¿no? Si yo estoy trabajando con contextos intencionales, con obligatorio, permitido, prohibido, necesario, etc., entonces ya no va a ser solo función de los valores de verdad, la verdad del enunciado. Del mismo modo podría tener veritativo funcionalidad sin bivalencia, por ejemplo hay lógicas trivalentes o lógicas difusas, o bien no veritativo funcional sin bivalencia, como las lógicas intuicionistas, o lógicas no deductivas, por ejemplo las que incluyen consecuencias no monótonas. Es decir, que la lógica ya no es solo lógica formal clásica, sino que hay una pluralidad de lógicas que hacen posible decir, bueno, yo hice una propuesta en la tarea que respondía a la lógica formal clásica y el estudiante, aún desde una lógica por ahí natural, no porque sepa lógica modal, pero la interpretó modalmente, con lo cual su respuesta difiere de la esperada, no porque sea irracional, porque está usando otra lógica. ¿Cómo podrían todas estas cosas tan complicadas entonces ser significativas para la enseñanza? Por de pronto, y volviendo al tema que nos ocupa, encontramos que caracterizar qué se entiende por error constituirá entonces una decisión lógico-filosófica. Dependerá de qué lógica esté yo teniendo en cuenta cómo categorizo una respuesta, como error o como no error, y cómo me pueda pensar para hacer una devolución adecuada por qué este estudiante respondió lo que respondió. No es porque es irracional, no es porque no estudió, no es porque no puede pensar esto, sino porque interpretó otra lógica. Por ejemplo, intuitivamente, insisto, no quiere decir que sabe lógica modal, ojalá, pero lo más probable es que no. Pero está pensando desde esta otra perspectiva. Además, desde un punto de vista didáctico, en varios de sus trabajos, el autor corso francés Jean-Pierre Astolfi encuentra que los errores en las producciones de los estudiantes pueden ser decodificados, por un lado como faltas, carencias, y hay otros autores como Rousseau que tienen una perspectiva parecida, pero también como indicadores del alcance y los límites de la comprensión de un tema, del desarrollo de una habilidad o destreza, de la corrección de una valoración o una actitud. A menudo, los docentes pueden interpretar los errores como síntomas de faltas de atención, de faltas de motivación, o adjudicarlos a la falta de conceptos o habilidades presupuestas que deberían ser adquiridos en una etapa anterior. El otro día, en la otra conferencia, comentábamos que los docentes solemos tener esa costumbre de decir los estudiantes ya no vienen como antes, porque el secundario no es lo que era. Secundario decimos que la primaria ya no es lo que era, la primaria que el jardín de infantes, el kindergarten, y así sucesivamente hasta la nieva, digamos, en paso donde la culpa la vamos a buscar al Génesis. La Biblia, digo, no a la Génesis psicológica. En una encuesta realizada en la Universidad de General Sarmiento, en las afueras de Buenos Aires, en una zona del conurbano que atiende a poblaciones con bastantes dificultades socioeconómicas en general, una encuesta realizada por la universidad a 70 docentes se les pidió que mencionaran en orden de importancia 3 dificultades significativas que encontraban para desarrollar las clases. Y se adjudicó 3 puntos, 2 puntos, 1 punto en ese orden jerárquico. Por eso, si bien los docentes son 70, puede valer 80, tener un puntaje de 80 una respuesta. Las respuestas más señaladas son estas, que aparecen aquí, que como ustedes verán, adjudican a estas cuestiones las dificultades a los alumnos. Lo que es la cita que sigue es una cita en una entrevista que yo realicé con gente que enseñaba IPC, y una profesora dice
esto, que responde a esta idea de los errores sistemáticos o los errores en general tienen que ver con la falta. Otras veces, docentes más autoconscientes